En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Algo tan importante como saber cuándo es buen momento para vender una posición en bolsa. Y tanto si eres inversor a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, swing trader, etc., debes saber cuándo es el momento apropiado, según tu operativa, para vender la posición o tus posiciones. No solo para saber cuándo ganar dinero o para optimizar al máximo, digamos, el beneficio potencial que puedes tener, sino tanto para saber cortar pérdidas y pues perder menos de lo que podrías perder en el caso de aguantar una posición. Así que en este podcast te voy a dar un poquito mi overview, mi vista, ¿no? de cuándo sería buena idea o cuándo al menos yo personalmente, que recordemos que esto es una opinión personal, me gusta vender acciones tanto en el caso de tenerlas en beneficio como en el caso de tenerlas en pérdida, y pues voy a intentar transmitirte este punto de vista que, insisto, es mío, es personal, no tiene por qué ser el acertado, no tiene por qué ser el mejor del mundo y de hecho lamentablemente creo que no es el mejor del mundo, pero bueno, trato que sea lo mejor posible y pues año a año voy puliendo la estrategia. Así que antes de empezar, quiero comentarte que puedes, como siempre, desvalorar este podcast con 5 estrellitas. Yo te estaré muy agradecido, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como donde sea. Y pues también te quiero invitar a nuestra newsletter, ya que pues más o menos una vez a la semana, dos, bueno, depende de las noticias que haya, mando informes súper interesantes de sectores que pintan bien, empresas que pintan bien, un montón de contenido por correo electrónico, y la verdad es que es un formato que me gusta bastante, porque es como más profesional, ¿no? No digo que los podcasts o las historias de Instagram no sean profesionales, sino que digo que, digamos, sobre el papel me puedo explayar más, puedo poner gráficos y puedo hacerlo un poquito más directo. Y si quieres recibir este tipo de informes, por supuesto, nada de spam, nada de mierdas, nada de vender datos, eso creo que está por descontado, pero nunca está de más decirlo, pues puedes suscribirte en el enlace que tienes en la descripción, en la cajita de más información de este podcast. Dicho esto, vamos ya a darle caña al tema de hoy. Y como te he dicho, quiero dividir esto en dos escenarios, porque no es lo mismo la estrategia que yo sigo para vender una posición a la cual ya le gano dinero que la estrategia que sigo para vender una posición a la que le pierdo dinero y tratar de evitar una pérdida mayor. Quiero que sepas también que este podcast no es específico para alguien que hace swing trade o que especula, sino que sirve también para alguien que invierte a largo plazo, alguien que invierte a medio plazo, alguien que invierte y se lo toma como si fuese el casino. Esto sirve para cualquier tipo de operativa, por buena o mala que sea esta. Así que vamos a empezar, si os parece, por el primer caso, por el caso de cuándo vender una posición que tengo en ganancias. Y es que a raíz de la gran subida que hemos tenido estos últimos 6 meses en el mercado, muchas de las posiciones que hace 6 meses muchas personas compraron pensando que estaban baratas, pues ahora ya han subido bastante, y pues tras haberlas tenido varias semanas y varios meses en rojo, muchos me preguntan por redes sociales: oye Arnau, ¿es buen momento de vender, yo que sé, Meta ahora, Tesla ahora, Nvidia ahora, etcétera? Y es una pregunta totalmente comprensible, puesto que, joder, pues es unas posiciones que tienen en ganancias. Entonces, ¿cómo hago yo para vender una posición que tengo en ganancias? En primer lugar, ¿cuánto es la ganancia? No es lo mismo tener un 3% de ganancia que tener un 20% de ganancia. Vamos a suponer que ya tenemos una ganancia relativamente considerable. Vamos a poner más de un 10%. Eso para mí ya es un margen interesante. Y te preguntas si es buen momento para vender, porque si puede caer, pues a nadie le gusta dejar de perder dinero. Y lo que yo hago aquí es valorar la situación del activo en el momento. Tanto si vas a corto plazo como a largo plazo, ¿vale? A ver, si vas a largo plazo y la acción ha subido de $12, que la compraste tú, a 15, pero crees que va a subir a 100, pues no la vendas, por mucho que estés ganando, por supuesto. Pero si estás indeciso, atento a esto que te voy a comentar. Tienes que valorar la situación del activo ahora mismo, y para ello yo tomo dos datos principales. El primero, y más importante, los dos son iguales de importantes, ¿vale? El primero es la valoración a la que cotiza el activo respecto a las demás empresas de su sector, muy importante. Esto lo puedes ver en multitud de páginas web de información financiera, incluso en Interactive Brokers. Si empleas ese broker, tienes un apartado en la información del activo donde puedes ver una comparación que te hacen ellos automáticamente del PER, el Forward PER y demás indicadores de valoración comparados con otras empresas de su mismo sector. Así más o menos tienes una idea si la empresa está más cara o más barata con respecto a empresas que más o menos se dedican a lo mismo que ella. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si tu empresa de repente ha tenido una tendencia alcista, ha empezado a pintar bien y ya le ganas un dinero, pero sigue estando sustancialmente más barata que el resto del mercado, o sea, que el resto de acciones de su mismo sector, y abro un paréntesis, obviamente tienes que investigar si está más barata por algo, igual tiene alguna demanda en curso o algo así, pero poniendo que no hay nada raro, cierro paréntesis, pues es
es ideal seguir manteniendo esa posición, ya que podemos seguir aprovechando esa tendencia alcista y todavía le queda recorrido puesto que está bastante más barata que el resto de acciones de empresas que se dedican a lo mismo. Creo que hasta aquí es lógico. Ahora bien, en muchas ocasiones, de hecho la mayoría, esa empresa estará o más cara que el resto de sus competidores o en más o menos la misma valoración. Entonces, hay un empate. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, pues vamos a mirar el segundo factor en el cual yo me fijo, que es el gráfico, la tendencia, análisis técnico. Y antes de que vayas a demonizarlo, sobre todo si inviertes a largo plazo, quiero decirte que el análisis técnico, ya hemos hablado muchas veces de esto, pero es una herramienta primordial que emplean grandes gestores de capital, grandes fondos. De hecho, todos los fondos de inversión emplean análisis técnico. Digo, todos los fondos serios de inversión emplean análisis técnico, y que el análisis técnico no es hacer dibujitos en el gráfico y decir, no, es que como ha pasado A, va a ocurrir B. No, simplemente se trata de buscar zonas de oferta-demanda, ver un poquito el comportamiento del precio y sobre todo la fricción que tienen las fuerzas de demandantes y ofertantes, que al final es lo que mueve el precio. Entonces, si la empresa tiene o ha tenido en las últimas semanas, los últimos meses, una subida muy vertical, esto es, que el precio prácticamente semana a semana o día a día ha cerrado por encima del día anterior o de la semana anterior, sin apenas periodos de consolidación. Ya sabéis que un periodo de consolidación es cuando el precio se mueve de forma lateral. Esto es lo que se conoce como consolidar o aceptar precio para luego seguir subiendo. Si esto no ha ocurrido, sino que la subida ha sido prácticamente como en línea recta, cuidado. ¿Por qué? Porque esto es dinámica básica de mercado, pero ninguna subida en línea recta, en ascensor que se llama, es duradera. Ninguna. Entonces, si tú tienes una empresa que has comprado, por ejemplo, Nvidia, es que es el gran caso, que además estás viendo que la valoración de Nvidia es bastante alta. Es cierto que el sector de semiconductores en general, pues es un sector bastante con valoraciones altas, pero Nvidia lo supera y además, la subida ha sido muy vertical y no ha habido prácticamente periodos de consolidación, pues puedes decir, oye, le gano dinero, es hora de vender. Vender toda la posición o vender parte de la posición, esto es algo ya que tendrás tú que considerar. No es lo mismo que en Nvidia, en este caso, siguiendo con el ejemplo, tengas el 50% de tu cartera que tengas el 10%. Igual si tienes el 10% de tu cartera, pues puedes vender la mitad de la posición solo y dejar correr la otra mitad a ver si hay suerte, pero si ya le tienes mucho dinero comprometido, oye, pues quizás tienes que venderla toda. Esto al final yo te puedo orientar más o menos, te puedo dar consejos generales en este podcast, pero cada situación es un mundo, así que sobre todo valorarlo y que prime tu criterio por encima de lo que cualquier persona te pueda decir, ¿vale? Importante. En este caso yo pues vendería y ya pues y decides si vender la mitad de la posición, toda la posición. Una cosa muy importante que yo recomiendo a casi todos los que me preguntan, tanto clientes como seguidores, es yo recomiendo no vender el paquete a mercado directamente, sino poner un stop loss, un stop win que se llama. O sea, si tú ya imagínate que has comprado la acción X a 100 euros, ¿vale? La acción X ha pasado de 100 euros a 150, entonces le ganas un 50%. Si pones un stop loss en 140, sigue estando por debajo del precio actual, pero sigue estando por encima del precio de tu compra. Entonces ya no se llama stop loss, se llama stop win, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces yo lo que haría sería poner un stop loss o un stop win, en este caso, en la posición a la que le ganas dinero, más o menos a un menos 2, menos 3%, esto ya depende de lo volátil que sea la posición, de lo que te la quieras jugar, de si tiene alguna zona de soporte interesante cerca, etcétera. Y así, oye, pues te cubres en el caso de que se dé la vuelta de forma repentina y solo le pierdes un 2-3% de tu ganancia, o la dejas correr, le das margen e igual sigue subiendo. La verdad es que es una herramienta muy interesante y que sobre todo cuando ya le ganas dinero a la posición es yo creo que una de las mejores formas de protegerte y a la vez seguir optando a que la acción siga subiendo, ¿vale? Algo que recomiendo también, y insisto, es que esto depende mucho de cada acción, pero en general recomiendo que una vez se venda tu posición en una empresa que le has ganado mucho porque ha subido de repente, seas escéptico en volver a comprarla. Depende mucho de la acción, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, estas empresas que suben de forma repentina y empiezan a caer luego y ahí te salta tu stop win que hemos hablado, no suelen ser buenas ideas de inversión de nuevo, o al menos en el corto plazo. Entonces, sé que en muchas ocasiones, sobre todo cuando somos principiantes en el mercado, tendemos a enamorarnos de acciones, tendemos a decir, joder, es que como he ganado mucho dinero yo con Tesla, joder, me fijo más en Tesla que en otras acciones para invertir, aunque no pinte tan bien, y no, esto es un error. No hay que enamorarse
de ninguna acción, nosotros somos especuladores, no somos ningún manager de un fondo multimillonario que le debamos nada a nadie, en absoluto. Así que, si nos salimos de una posición y más con ganancia, oye, podemos seguir teniéndola en la watchlist, podemos seguir echándole vistazos de vez en cuando, por supuesto, no pasa nada, pero no hay que, digamos, sesgarnos u obsesionarnos con ella. Hay más peces en el mar. Sí, este podcast está pareciendo un poco casi terapia de pareja, pero os garantizo que es que a muchas personas les pasa eso y a mí me pasaba en su día. Entonces, no tengas acciones favoritas y pues aplica este tipo de estrategias a la hora de vender. Y ahora vamos con quizás la otra cara de la realidad, porque a todo el mundo le gusta vender una posición que tiene ganancias. Al final, ganarle un 20% o un 30% a una empresa es algo que todo el mundo disfruta de hacer. Pero lo que no es tan fácil es saber cuándo vender una posición en pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, de forma instintiva, tenemos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos básicamente son como, digamos, errores o atajos, más que errores, atajos de procesamiento que tenemos en el cerebro que nos han ayudado a, pues en definitiva, que no nos coman los tigres en la antigüedad. Sin embargo, ahora mismo la sociedad ha cambiado mucho y la bolsa, pues tu cerebro, como comprenderás, no, los 40.000 años de evolución que ha tenido tu cerebro de Homo sapiens sapiens no está preparado para la bolsa. Entonces, hay una cosa que se llama sesgos cognitivos y sobre todo el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es que tu cerebro de forma instintiva trata de buscar detalles y cosas que confirmen tu opinión sobre algo. Esto ocurre mucho en política, esto ocurre mucho en el fútbol y ocurre mucho en bolsa. Imagínate que tú compras acciones de... yo qué sé, me lo voy a inventar. Fruterías Manolo, ¿vale? Que cotizan a $100. Y durante los siguientes meses, Fruterías Manolo cae de $100 a $70 porque han presentado unos resultados malos, porque ha hecho X o Y. Bien. Tú, normalmente, ¿vale? Por norma general, al ser humano vas a tener un sentimiento impulsivo de estar buscando información sobre frutas Manolo y tratar de ver cosas buenas en lugar de cosas malas. Por ejemplo, te pondrás a leer la presentación de resultados de frutas Manolo y dirás, bueno, sí, a ver, los resultados han caído un 20% comparados con el año anterior, pero es que fíjate que el margen bruto ha subido medio punto. Y fíjate tú que hay esta otra empresa que puede ser que se alíen y hagan una sinergia y no sé qué. En definitiva, aunque objetivamente los resultados de esa empresa no estén siendo buenos y estén tomando una deriva bastante negativa, tu cerebro está buscando argumentos que corroboren lo que ya piensa de antes. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no tienes que luchar contra tu psicología, contra tu naturaleza de humano, porque al final vas a acabar muy mal, porque no la vas a vencer. Simplemente tienes que ser consciente de estos procesos de pensamiento y darte cuenta de cuando estás buscando o analizando el por qué una de tus acciones ha caído, date cuenta de cuando estás buscando argumentos a tu favor, ¿vale? Cuidado con eso. Y una vez te des cuenta dices, vale, esto es pues mi sesgo cognitivo, voy a tratar de buscar lo contrario, voy a tratar de minimizarlo lo máximo posible. O sea, no se trata de despojarte de los sesgos cognitivos, simplemente se trata de reconocerlos y decir, vale, lo entiendo, pero vamos a ir al grano y vamos a ir a lo objetivo. Esto es muy importante. Dicho esto, ¿cuándo vendemos una empresa? Ya sabéis que si hacéis swing trade tenéis que tener stop loss, un stop loss ceñido que a medida que sube la empresa pues podéis ir subiéndolo, pero el stop loss es sagrado. Entonces, siempre stop y cuando tu acción toque el stop, se vende. Punto. Se vende. Luego la podéis mantener en la watchlist para ver si hace la ley de la segunda oportunidad, de esto hemos hablado muchas veces, pero se vende. No hagáis aquello de bajo mi stop loss o quito mi stop loss o cambio a mitad de la posición la estrategia, porque eso solo lleva a perder dinero. Y no poco. Y recordemos que en bolsa lo primero que tenemos que hacer es preservar el capital, porque es nuestro principal activo para generar más retornos. Importante. Eso y que, joder, que es dinero, que al final te ha costado ganarlo trabajando, o si es una herencia le ha costado a un familiar tuyo trabajando. O sea, el dinero es igual a esfuerzo, así que tómatelo en serio. Pero pongámonos en la situación de que no tenías stop loss o de que has invertido a largo plazo y dices, no, es que no quiero un stop y le estás perdiendo una empresa. ¿Cuándo deberías? Señales que te dicen que esa empresa puede seguir cayendo. En primer lugar, resultados empresariales decrecientes. Si la empresa ha decrecido sus resultados, y por resultados me refiero sobre todo a sales, es decir, ventas, facturación, y los EPS, earnings per share, si han retrocedido o han desacelerado mucho su crecimiento en los últimos 2 trimestres,
cuidado. No es que el 100% de las veces que ocurra esto haya que vender una acción, pero sí que no suele pintar bien. Obviamente, si ha habido una pandemia, si ha habido algo extraño, pues se puede entender, ¿vale? Pero insisto, al final esto tienes que aplicarlo tú. Confío en que eres una persona autónoma e inteligente como para entender que cada situación es particular. Pero cuando los resultados, tanto EPS como ventas, o bien decrecen, o bien desaceleran mucho su crecimiento durante 2 trimestres consecutivos, suele ser un mal indicio, ¿vale? Muy importante. Entonces, otro indicador importante de que tu empresa quizás va a seguir cayendo es que ha perdido la media de 200 sesiones. Tanto en el diario, en el cual pues ya sobre todo podemos decir que en el corto o medio plazo puede seguir cayendo, como en el semanal. Si en el semanal tu empresa ha perdido las medias de 200 sesiones, es decir, de 200 semanas, cuidado, porque es que eso es una tendencia muy, muy bajista. Recordemos que la bolsa es como si tú empujas una roca en el espacio. En el espacio, en el vacío, cuando un objeto, tú tocas un objeto y lo empujas, es decir, le emites un movimiento, ese objeto tiende a permanecer en ese movimiento de forma infinita hasta que otra fuerza haga presión sobre ella. En bolsa es lo mismo. Las tendencias, tanto al alza como a la baja, tienden a seguir en ese camino hasta que ocurre algo que las haga cambiar. Por ejemplo, en el COVID, una vez tuvimos la caída y todo eso, y la Fed empezó a imprimir dinero y las bolsas empezaron a recuperarse, iniciamos una tendencia alcista brutal. Y había muchas empresas que estaban cotizando a valoraciones que no tenían sentido. Y aún así, muchos inversores se ponían cortos, ¿y qué pasaba? Pues que esas acciones seguían subiendo. No tenía sentido a nivel tangible, pero es que a nadie le importa que no tenga sentido. ¿Por qué? Porque una tendencia alcista sigue al alza, ¿vale? Continúa hasta que haga algo presión o que ocurra algo que la cambie de forma brusca. En este caso, luego, en marzo de 2022, en noviembre de 2021, lo que tuvimos fue el tapering y ya luego la subida de tipos de interés, que eso sí que, cambió la dirección. Entonces, pero hasta que no ocurre algo significativo, amigos, no invirtáis contra tendencia. Entonces, cuando tú estás en una acción que ha perdido la media de 200 sesiones o la media de 200 semanas, que además los earnings, vale, puede ser que no sean tan desastrosos, pero no son muy buenos, cuidado, porque puede seguir cayendo. Entonces, en definitiva, estas cosas son las que tienes que mirar. También hay otros indicadores como que hayan demandado a la empresa por una cuantía considerable o que la directiva esté haciendo algo raro con sus acciones, etcétera, pero la mayoría de casos suele ser una desaceleración de resultados y pues esta tendencia bajista completa. Entonces, ¿cómo vender? Pues si tú crees que puede haber un rebote en el corto plazo porque la caída ha sido muy vertical y al igual que las subidas verticales suelen tener un pullback, las caídas verticales suelen tener un rebote, ¿vale? Estos dinámicas de mercado simples. Pues entonces yo te recomendaría que vendieses la mitad de la posición esperando a la otra mitad para que haya un rebote y quizás conseguir un mejor precio. Pero tampoco trates de conseguir el rebote porque es que es muy complejo, es prácticamente aleatorio. Entonces lo que te recomiendo yo es que hagas eso, 50 y 50, y si no ves el rebote, vendas la otra posición. Que pierdes un 20, un 30%, no pasa nada, lo trataremos de recuperar y por supuesto la próxima vez pondrás un stop loss que no te llegue y no te permita perder tanto. Pero es que a veces pérdidas de un menos 20, de un menos 30, de un menos 40% se pueden convertir en pérdidas de un menos 70 y de un menos 80. Entonces, por mucho que veas que estás perdiendo ahora en una posición y te salga el diablillo o el duende en tu cabeza diciéndote aguántala, que igual se recupera, cuando la acción, claramente la empresa está desacelerando sus resultados, está en tendencia bajista y no pinta bien, aunque veas eso, recuerda que siempre puedes perder más dinero del que estás perdiendo ahora mismo. De hecho, el máximo que puedes perder es 0. Y no sería la primera vez que algunas empresas que hoy estaban bien, mañana valen 0. Así que cuidado con eso, hay que saber vender tanto cuando le estás ganando dinero a una empresa como cuando la estás perdiendo. Así que espero que te haya gustado el podcast de hoy. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer este tipo de podcasts que son más evergreen, más atemporales, que no tienen tanto que ver con las noticias de ahora. Mañana tenemos los datos de inflación en Estados Unidos, así que los estaremos comentando por redes sociales. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!